Durante 30 años fue el personaje más buscado del mundo, el hombre que derribó aeronaves, que afectó ciudades, que puso de rodillas al Estado mexicano más de una vez. Hoy ese hombre ha fallecido. La inteligencia militar lo localizó. Y lo que nadie esperaba es que antes de que la noticia se confirmara, ya había un nombre sobre la mesa para ocupar su lugar. Un nombre de mujer. Inteligencia militar lo venía rastreando desde hace semanas, cruzando datos, siguiendo sombras, conectando puntos invisibles con información que llegaba también desde Estados Unidos. El líder llevaba décadas eludiendo al Estado. Cada vez que el cerco se cerraba desaparecía, pero esta vez algo fue diferente. Esta vez la trampa estaba perfectamente tendida y él caminó directo hacia ella sin saberlo. El domingo antes de las 8 de la mañana, 6 aeronaves bajaron entre la niebla de Tapalpa, sin encender luces. Los escoltas respondieron de inmediato. El complejo se convirtió en campo de operaciones en segundos. 8 miembros del grupo fueron neutralizados. 2 soldados quedaron afectados y el líder escapó hacia el bosque con un artefacto y lo que quedaba de su gente. Lo que hicieron esos hombres para protegerlo, jamás lo olvidarán los militares que estuvieron ahí. Las fuerzas especiales lo rastrearon entre la maleza y lo encontraron agachado entre los árboles. Sus escoltas apuntaron un dispositivo hacia una aeronave militar y la impactaron. La aeronave descendió de emergencia, pero la presión fue tan brutal que no pudieron utilizarlo de nuevo. Y en ese segundo enfrentamiento entre el humo y los gritos, el líder recibió los impactos que nadie en 30 años creyó que llegarían. Lo evacuaron en aeronave gravemente herido. Iba con vida cuando despegaron, pero no llegó. Falleció en el aire sin que nadie afuera lo supiera aún. Su cuerpo fue desviado a Morelia para evitar que la organización afectara a Guadalajara al verlo llegar. Y mientras ese avión aterrizaba en silencio, 7 estados de México ya estaban en conflicto. Pero la pregunta más oscura todavía no tenía respuesta. ¿Quién iba a tomar su lugar? 7 estados en conflicto: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Aguascalientes, Tamaulipas y Guerrero. Bloqueos, vehículos inutilizados, negocios destrozados. La organización respondió con todo lo que tenía en cuestión de minutos, como si ya lo supieran, como si el plan de contingencia llevara años guardado en un cajón, esperando este momento exacto. El líder había caído, pero su organización seguía viva y activa. En Guadalajara, más de 30 puntos de bloqueo simultáneos, camiones atravesados en avenidas principales, gente atrapada en centros comerciales, en hospitales, en el zoológico, más de 1000 personas encerradas sin poder salir. Las aerolíneas cancelaron vuelos, los negocios bajaron cortinas, y desde algún lugar sin identificar a alguien dentro de la organización estaba coordinando todo en tiempo real. Alguien con mando, alguien que ya mandaba. Ese alguien tenía nombre: Hugo, apodado el Tuli, operador logístico y financiero de la organización, el hombre más cercano al líder en vida. Desde El Grullo, Jalisco, coordinaba los bloqueos, los ataques, y algo que heló a los mandos militares. Estaba ofreciendo 20,000 pesos por cada elemento de las fuerzas del orden eliminado, una recompensa pública, descarada, como si el Estado no existiera. La respuesta fue inmediata. En menos de horas, el Tuli fue localizado y neutralizado cerca de Ocotlán. Cayó el mismo día que su jefe, pero con su caída el tablero no se simplificó. Se complicó más porque el Tuli no era el sucesor, era el brazo operativo, el músculo. Y lo que la organización necesitaba ahora no era músculo. Necesitaba una cabeza, alguien capaz de sostener un imperio que opera en 40 países. ¿Quién podía ser esa persona? El nombre que comenzó a circular en las pantallas de inteligencia no era el de un general de la organización, ni el de un viejo operador de confianza. Era el nombre de una mujer joven, educada, con pasaporte americano, con años manejando el dinero de la organización desde las sombras. Una mujer que había estado detenida en Estados Unidos, que había salido, y que según los analistas ya estaba lista. Su nombre: Jessica, la negra, la hija del líder. Jessica Johanna Oseguera González, apodada la negra dentro de la organización. Nacida en California, ciudadana americana, criada entre Jalisco y Michoacán. Estudió mercadotecnia en el ITSO, una de las universidades más prestigiosas de Guadalajara.
cara de empresaria, ropa de diseñador, perfil de mujer exitosa. Nadie que la viera en la calle sospecharía que detrás de esa imagen había algo mucho más oscuro y calculado. Porque Jessica no era solo la hija del operador más poderoso de México, era su pieza financiera más importante. Según investigaciones federales de Estados Unidos, manejó durante años una red de empresas fachada, restaurantes, bares, una marca de tequila en Jalisco. Todo con apariencia legal, todo perfectamente construido para mover el dinero que la organización generaba cada día en sus operaciones por medio mundo. En febrero de 2020, fue detenida en Washington. Iba a una audiencia judicial de su hermano con bolso Hermès, reloj Rolex y abrigo Louis Vuitton. La acusación era clara: lavado de dinero a través de empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro americano. En 2021, se declaró culpable. La sentenciaron a 30 meses de reclusión. La internaron en California y en 2022 salió libre con más contactos, con más información, con más influencia. Porque en el mundo del crimen organizado, la reclusión no siempre destruye, a veces construye. Jessica salió del FCI Dublin con algo que muy pocos operadores de la organización tenían: conocimiento directo del sistema judicial americano, conexiones internacionales y una reputación que la señalaba como alguien que aguantó, que no habló, que resistió. En ese mundo, eso vale más que cualquier título universitario, y ella lo sabía perfectamente. Según investigaciones de organismos especializados en crimen organizado, Jessica no solo manejaba finanzas, habría jugado un rol clave en la alianza entre la organización y los Chapitos, la facción más poderosa del grupo de Sinaloa. Su figura fue usada como carta de seguridad para sellar acuerdos entre dos organizaciones que juntas controlan el mayor flujo de sustancias hacia Estados Unidos. Una mujer, un puente, un imperio. La FGR en México ya tenía un expediente abierto a su nombre. En 2023 congelaron cuentas bancarias, pidió amparo para descongelarlas. Se lo negaron, pero eso no la detuvo porque Jessica Johanna no opera como un operador común. No usa armamento, no da órdenes en voz alta. Se mueve en silencio detrás de contratos, de firmas, de transferencias que cruzan fronteras sin dejar huella visible, y eso la hace infinitamente más peligrosa. Mientras el cuerpo de su padre viajaba en un avión rumbo a la Ciudad de México, ella ya sabía lo que había pasado. No porque alguien se lo dijera. Lo supo cuando los teléfonos de la organización dejaron de sonar de cierta manera. Cuando el silencio entre los mandos se volvió diferente, más tenso, más frío. Ese silencio que solo se produce cuando la cabeza de una organización acaba de caer. Y ella llevaba años preparándose para ese momento. Porque lo que muy pocos saben es que el líder no construyó su imperio solo. Lo construyó con su familia, con los Queenies, el clan de su esposa Rosalinda González Valencia, la mujer conocida como la Jefa, una red financiera tan sofisticada que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tardó años en mapearla. Y Jessica era la heredera directa de esa estructura, entrenada desde adentro, formada para esto. Los analistas de inteligencia lo describieron así: no es una sucesión improvisada, es una transición planificada. La organización no es una pandilla, es una corporación del crimen con presencia en 40 países, con rutas que mueven miles de millones de dólares al año. Una organización así no colapsa cuando cae su líder, se reorganiza, se adapta, y alguien dentro ya estaba listo para apretar el botón. Esa es la parte que más preocupa. Las autoridades lo saben, las agencias americanas lo saben, y por eso esta noche, mientras México todavía procesaba la caída del líder, los equipos de inteligencia de ambos países no estaban celebrando, estaban trabajando, rastreando movimientos, monitoreando comunicaciones, porque neutralizar al líder fue el golpe más grande en décadas. Pero lo que viene después, la disputa por el control de la organización, podría ser mucho más grave, porque cuando cae un líder del calibre del Mencho, el peligro no desaparece, se multiplica. La historia del crimen organizado mexicano lo ha demostrado cada vez. Cuando fue detenido el Chapo, el grupo de Sinaloa no desapareció, se fracturó en algo más caótico. Y una organización fracturada no es más débil, es más impredecible, más intensa y más dispuesta a todo con tal de demostrar que sigue en pie.
Dentro de la organización hay nombres que ya se mueven en las sombras. Operadores regionales que llevan años esperando una oportunidad así. Hombres que construyeron poder propio, bajo la sombra del líder, y que ahora ven el trono vacío como algo que les pertenece. Y eso es exactamente lo que hace tan explosiva esta situación. Porque Jessica no solo tiene que heredar un imperio, tiene que defender ese imperio de los que están adentro. Hay algo que los reportes de inteligencia señalan con claridad. Dentro de la organización existe una facción que nunca aceptaría ser liderada por una mujer. Hombres criados en la cultura más brutal del crimen organizado, donde el poder se mide en fuerza y en intimidación. Para ellos, la negra es una figura financiera, no una jefa de operaciones. Y esa diferencia, en el mundo donde ella está parada esta noche, puede costarle muy caro. Pero subestimarla sería el error más grande que podrían cometer. Porque Jessica Johanna no llegó hasta aquí por su apellido. Llegó porque sobrevivió la reclusión americana sin delatar a nadie. Porque manejó durante años las finanzas de la organización más poderosa de México, sin dejar rastro suficiente para hundirla. Porque negoció alianzas con los chapitos cuando nadie más podía sentarse en esa mesa. Eso no es suerte, es inteligencia fría. Y mientras los mandos de la organización se reorganizan en la oscuridad, hay una pregunta que las autoridades y las agencias americanas ya están haciendo en voz baja. ¿Qué tan rápido puede consolidar el poder alguien como ella? Porque si la negra logra cerrar filas antes de que estalle el conflicto interno, el Estado no solo habrá perdido la ventaja que ganó hoy, habrá creado algo nuevo, algo que quizás sea más difícil de localizar que su propio padre. Hay un detalle que los analistas no pasan por alto. Jessica tiene algo que ningún operador varón de la organización tiene en este momento. Pasaporte americano, acceso legal a sistemas financieros internacionales, contactos en ambos lados de la frontera, y una cara que ninguna base de datos criminal del mundo asocia todavía con una jefa de organización. Esa combinación en el tablero del crimen organizado global vale más que cualquier recurso. Pero hay algo más. Algo que los reportes de inteligencia mencionan y que hace que este escenario sea todavía más perturbador. Jessica no estaría sola en este proceso. A su lado está su madre, Rosalinda González Valencia, la jefa, la mujer que durante décadas fue el cerebro financiero detrás del líder, detenida 2 veces en México, liberada 2 veces, como si el sistema no pudiera o no quisiera retenerla del todo. Madre e hija. 2 mujeres. 2 generaciones del mismo linaje, una con la experiencia de haber construido el imperio desde cero junto al líder, la otra con la frialdad de quien creció dentro de él y aprendió a moverlo desde adentro sin exponerse visiblemente. Si esa alianza se consolida, los expertos coinciden en algo escalofriante. La organización no solo sobrevivirá, podría volverse más sofisticada que nunca. Y mientras eso ocurre en las sombras, en las calles de Jalisco, todavía hay humo, todavía hay carreteras bloqueadas, todavía hay familias encerradas con miedo, porque el mensaje que la organización mandó este domingo no fue solo de dolor, fue una advertencia, una demostración de que aunque su líder cayó, la estructura sigue en pie, sigue obedeciendo órdenes, sigue siendo capaz de paralizar medio país en cuestión de horas. Las autoridades lo dijeron sin rodeos. Perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional en los ataques de represalia. 25. No en el operativo, en las calles, en los bloqueos, caídos mientras la organización ofrecía 20,000 pesos por cada elemento de seguridad eliminado. Y ese número, esa cifra brutal, es el recordatorio más doloroso de lo que significa enfrentarse a esta organización, incluso cuando ya no tiene líder, especialmente cuando ya no tiene líder. 25 elementos caídos. No en el operativo, en las calles, mientras el cuerpo del líder todavía estaba tibio. La organización pagaba 20,000 pesos por cada elemento de seguridad eliminado, y hubo gente que cobró. Eso no es una organización en duelo, eso es una estructura que funciona sola, sin conductor, sin frenos. Y eso para las autoridades era la señal más aterradora de todas, porque una organización que puede coordinar bloqueos simultáneos en 7 estados, ofrecer recompensas por elementos de seguridad y mantener la cadena de mando mientras su líder agonizaba en una aeronave, no es una organización que se derrumba con un solo golpe. Es una organización que ya tenía un plan B, ya tenía un sucesor, ya tenía instrucciones y las estaba ejecutando en tiempo real mientras México miraba atónito.
En las pantallas de inteligencia algo empezó a moverse esa misma tarde. Comunicaciones encriptadas entre células de Jalisco, Colima y Baja California. Movimientos de dinero hacia cuentas que los analistas no habían visto antes. Perfiles que hasta ese día permanecían dormidos comenzaron a activarse. Alguien estaba tomando el control. Alguien que conocía cada capa de la estructura desde adentro. Alguien que llevaba años esperando en silencio. Y entonces apareció su nombre en los monitores. No por primera vez, sino de una manera diferente. Ya no como hija, ya no como sospechosa financiera, sino como eje, como centro de una red de contactos que conectaba a la organización con estructuras del crimen en Europa, Asia y Sudamérica. Jessica Johanna Oseguera González estaba siendo mencionada por los propios operadores de la organización en sus comunicaciones internas. La llamaban la señora. La señora. Ese cambio de apelativo en las comunicaciones interceptadas no fue un detalle menor para los analistas. En el lenguaje del crimen organizado, los títulos no son casuales, son declaraciones, son jerarquía, son poder reconocido por los que mandan abajo. Y si los operadores de la organización ya la llamaban así horas después de la caída de su padre, significaba una sola cosa: la transición no estaba por comenzar, ya había comenzado. Las autoridades lo sabían, y lo que más les preocupaba no era el caos en las calles. El caos se controla. Lo que les preocupaba era ese silencio que siguió después, cuando los bloqueos empezaron a levantarse solos, cuando las células dejaron de actuar sin que nadie les ordenara detenerse. Esa clase de disciplina no viene del miedo, viene de alguien que ya tiene el control, alguien que con una sola señal apagó el conflicto cuando quiso. Y mientras los equipos de inteligencia rastreaban esa señal, algo más apareció en los registros. Movimientos financieros milimétricos, transferencias que cruzaron 4 países en menos de 6 horas, dinero que desapareció de cuentas vinculadas al líder y reapareció en estructuras nuevas, limpias, imposibles de rastrear a simple vista. Alguien estaba blindando el patrimonio de la organización antes de que el Estado pudiera tocarlo. Eso requiere conocimiento, requiere acceso, requiere años de haber estado adentro de cada movimiento financiero de la organización. Y en todo el grupo solo había una persona con ese perfil completo, la misma que había manejado empresas fachada en 3 países, la misma que negoció con los chapitos cuando nadie más podía, la misma que salió de una reclusión americana sin haber delatado a nadie, una sola persona. Pero hay algo que los analistas descubrieron esa noche y que todavía no se ha dicho en ningún medio. Dentro de las comunicaciones interceptadas, no solo aparecía el nombre de Jessica, aparecía otro. Un nombre que los equipos de inteligencia conocían bien, sin cara pública, sin historial visible, pero con conexiones que llegan hasta los niveles más altos de la organización. Y ese hombre ya se estaba moviendo hacia el centro del tablero. 2 nombres, 2 fuerzas moviéndose al mismo tiempo dentro de la misma organización. Una hacia el control financiero, el otro hacia el control territorial. Y cuando eso ocurre dentro de una organización que opera con la escala de este grupo, la historia del crimen organizado mexicano enseña lo que viene después. No una sucesión ordenada, un conflicto silencioso primero, intenso después y siempre, siempre pagado con consecuencias ajenas. Y este conflicto ya tiene antecedentes. Cuando fue detenido el Chapo, los Beltrán Leiva se separaron del grupo de Sinaloa de manera dramática. Cuando falleció Nacho Coronel, la organización actual nació de sus cenizas más activa que todo lo que había antes. Cada vez que un líder cae en México, lo que emerge después no es paz. Es una versión más intensa, más hambrienta y más desesperada de lo mismo. Los expertos lo llaman el efecto reordenamiento. Neutralizas la cabeza, y el cuerpo no desaparece. Se dispersa, se esconde, y cuando vuelve a aparecer, ya mutó, ya aprendió, ya sabe cómo esquivar los controles. La organización lleva décadas perfeccionando esa mutación, y ahora con Jessica en el centro, y un operador fantasma moviéndose en las sombras, la mutación más peligrosa de su historia podría estar comenzando esta misma noche. Las autoridades tienen 72 horas. Eso dicen las fuentes cercanas al gabinete de seguridad.
72 horas antes de que la estructura de la organización termine de reorganizarse y los nuevos mandos queden blindados detrás de capas de intermediarios imposibles de penetrar. 72 horas para intervenir, para localizar, para desmantelar lo que se está armando en silencio. El reloj ya está corriendo, y cada minuto que pasa el tablero cambia. Porque Jessica Johanna sabe algo que su padre nunca terminó de entender. Que el enemigo más peligroso no es el Estado, es la visibilidad. El líder vivió escondido, perseguido, moviéndose de refugio en refugio, como un animal acorralado. Ella opera diferente. Opera desde la legalidad aparente, desde empresas, desde nombres limpios, desde países donde nadie la busca todavía. Esa es su verdadera fortaleza y su mayor amenaza para el Estado. Y entonces llega la pregunta que nadie quiere responder en voz alta. ¿Puede el Estado mexicano localizar a alguien que no se parece en nada a lo que siempre ha perseguido? ¿Puede desmantelar una estructura liderada por una mujer con pasaporte americano, entrenada en finanzas internacionales, con abogados en 3 países y alianzas que cruzan continentes? Porque si la respuesta es no, lo que viene no es el fin de la organización, es su evolución más compleja. Hay algo que los registros de inteligencia revelan y que convierte este momento en algo sin precedente. Jessica Johanna no está sola en este tablero. Está casada con Julio Alberto Castillo Rodríguez, apodado El Chorro, un operador de alto rango dentro de la organización. Alguien con control territorial real, con personas bajo su mando, con rutas activas. Si ella es el cerebro financiero y él es el brazo operativo, lo que acaba de nacer puede ser más complejo que todo lo que existió antes. Esposo y esposa, dinero y territorio, finanzas y fuerza. Una sociedad construida desde adentro de la organización más poderosa de México, y los dos con algo que el líder nunca tuvo en sus últimos años. Libertad de movimiento, capacidad de operar sin estar permanentemente escondidos, sin la presión de ser el objetivo número 1, porque mientras el mundo miraba al padre, ellos construyeron algo propio en la sombra, algo que ya está listo. Las autoridades lo saben, las agencias americanas lo saben, y por eso esta noche los operativos no se detienen con la caída del líder, se intensifican, porque neutralizar al líder fue el primer movimiento. Lo que viene ahora es más complejo, más delicado y más desafiante. Desmantelar una estructura que ya mutó, localizar a alguien que aprendió de todos los errores de su padre, alguien que vio cómo lo encontraron, y juró que a ella no le pasaría lo mismo. México amaneció diferente este lunes, con las calles todavía con olor a humo, con familias de elementos de seguridad llorando en silencio, con un país que celebró y reflexionó al mismo tiempo. Porque la caída del líder es real, es histórica, es el golpe más grande contra el crimen organizado en décadas. Pero la historia del crimen organizado en México enseña algo que duele aceptar, que cuando cae un poder de esa magnitud, lo que viene después casi siempre es más complejo. El trono de la organización no está vacío. Nunca estuvo vacío. Mientras el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes era identificado en la Ciudad de México, alguien ya estaba sentado en ese lugar con su misma sangre, con su mismo apellido, con 30 años de secretos del imperio más poderoso del crimen organizado mexicano grabados en la memoria. Su hija, la negra, la heredera que nadie vio venir, y que ahora las autoridades tendrán que localizar de nuevo.